Hola, hoy os traigo el resumen de un libro de historia de Roma. Se titula Historia de la Roma Antigua, escrito por Gonzalo Bravo, profesor de la Complutense. Es decir, que he tenido el placer de tener clases con él en la, en la asignatura de Historia de Roma 1, que era una optativa de la especialidad de Historia Antigua. Y la verdad es que es un excelente profesor y pertenece más porque en la historiografía actual pues tenemos una tendencia hipocrítica que acepta los datos aportados por la tradición y una parte hipercrítica la cual rechaza la validez de esos datos. Y Gonzalo Bravo pues pertenece a esta última tendencia. El libro de Historia de Roma está dividido en 4 temas, correspondiendo a cada uno de ellos a las 4 etapas de la historia de Roma: la Roma arcaica, la Roma republicana, la Roma imperial y la bajo imperial. Y cada uno de los temas pues está dividido según en otros capítulos más pequeños, en otros apartados más pequeños. Eh, Empezamos por el tema de la Roma arcaica, que está integrado por 2 capítulos. En el primero de ellos se exponen las contradicciones existentes, por un lado, entre los datos aportados y aceptados tradicionalmente, según los cuales el fundador de Roma sería Rómulo, que esto habría sucedido, además hay fecha exacta, el 21 de abril del año 753 a.C., y por otra parte los datos arqueológicos que establecen el nacimiento de la ciudad entre el 625 y el 575 a.C. Además, los datos aportados por la arqueología afirman que los reyes legendarios no fueron reales y que el primer rey verdadero de la historia de Roma fue Tarquinio Prisco. Eh, Además, los datos arqueológicos han demostrado que la creencia en la existencia de una Roma preurbana es totalmente errónea. No pudo haber una Roma preurbana hasta que no se desecó el foro. Y la Liga del Septimontium habría estado formada por las 7 colinas que rodeaba a Roma, a la cual se le había concedido tradicionalmente un carácter religioso y que hubiera sido el germen de la fundación de la ciudad. Esto es erróneo, y la liga habría sido en realidad una liga que, si efectivamente existió en algún momento, fue exclusivamente de carácter político, cuyo fin sería la defensa. Para que nos centremos un poco, pues nos sitúa en que Roma está situada en una zona estratégica del Lacio. Esta importancia se evidencia además por la influencia que recibió de 2 culturas predominantes que existían en el ámbito itálico: la villanoviana del norte, basada en la agricultura y con una tradición crematoria, y la apenínica del sur, con una economía pastoril y una tradición inhumatoria en fosas. La fundación de la ciudad no pudo realizarse hasta que se produjo la desecación y pavimentación del foro, debido a que este tenía un origen lacustre. Y según los datos arqueológicos, estos trabajos se empezarían en torno al 600 a.C., fechas de las que datan los restos más antiguos de la URSS, el templo de Vesta, la Curia y la Regia. En el segundo capítulo de este tema de la Roma arcaica, trata sobre los reyes históricos de Roma. Tarquinio Prisco fue el primer rey y el organizador de la ciudad.
Era originario de la ciudad etrusca de Tarquinia y era descendiente de una familia griega. A finales del siglo VII consiguió convertirse en rey de los latinos, sabinos y etruscos establecidos en torno al foro. Luego llevó a cabo una organización social por la cual cada uno de estos grupos pasó a formar parte de una tribu. Ramnes, Tities, Luceres, y todos ellos pasarían a llamarse romanos. Además, Tarquinio elaboró las instituciones básicas romanas: el Senado, el ejército. El Senado estaba integrado por las familias más importantes y deberían tener una condición de ser pater familias y pater gentis. En su estructura interna, el Senado se dividía a su vez en gente mayores, de las que no existe constancia, y las gentes menores, mientras que del ejército formaban parte todos aquellos ciudadanos que eran útiles para la defensa. Al igual que el Senado, el ejército se hallaba dividido en equites priores y equites posteriores. Tarquinio Prisco fue el fundador del Populus Romanus y de la Civitas Romana. Durante esta época ya empieza la expansión romana, de la cual influyen los intereses de la urbs que tenía en la Vía Salaria. Tarquinio lleva a cabo la conquista de 9 ciudades latinas y establece guarniciones militares para su protección. Estas ciudades son Fidena, Colatia, Crustumerium, Apiolae, Gabii y Praeneste. Roma consiguió de este modo que se le reconociera su poder hegemónico. El segundo rey de Roma, Servio Tulio, constituye todo un enigma para los historiadores debido al desconocimiento que existe sobre sus orígenes y sobre su condición social. Según la tradición, Servio Tulio era hijo de una esclava del Palacio Real y como tal, Servio Tulio sería a la vez esclavo. Con la ayuda de su madre y de la mujer de Tarquinio Prisco, Servio se hizo con el trono a la muerte de Tarquinio. A pesar del misterio que rodea su figura, Servio Tulio fue el artífice de toda una serie de reformas que produjeron cambios en la sociedad. Rodeó la ciudad de una muralla, reformó la forma de clasificación de las tribus existente, Tities, Rames, Luceres, pasándose a denominar según las cuatro zonas o regiones romanas: la colina, la esquilina, palatina y suburana. Además, realizó la clasificación de la población romana y la reforma del ejército, el cual se distribuyó por centurias según las clases. El tercer y último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio. Durante mucho tiempo ha existido la duda de si este era en realidad Tarquinio Prisco o si era familia del mismo. Sin embargo, predomina la idea de que que el nombre de Soberbio se utilizó como nombre de persona y no como referencia a la ciudad de Tarquinia. El Soberbio destaca por ser un rey populista, lo cual contrasta con el carácter aristocrático de sus predecesores. En su reinado se produjeron 3 hechos importantes: la reforma del calendario, la dedicación de un templo a Júpiter en el Capitolio y el final de la monarquía. Todos estos acontecimientos acaecieron en el año 509. En cuanto al final de la monarquía, existen 2 versiones sobre la misma. Según la versión tradicional, esta se habría producido tras el rapto de Lucrecia por el hijo de Sexto, el cual huyó a Gabii, donde murió. Sexto era el hijo del rey, si no me habéis entendido. Mientras tanto, el resto de la familia real se refugió en la ciudad etrusca. Después de estos hechos, el rey no volvió a recuperar el trono. En cambio, según la historiografía, no existe relación alguna entre la ciudad de Clusium, cuyo príncipe se cree tradicionalmente que ayudó a Tarquinio, y Roma, y dicho príncipe no acudió en realidad en ayuda del rey de Roma, sino de la aristocracia. En el segundo tema, el autor analiza los comienzos de la República Romana y su desarrollo.
En el primer capítulo del mismo nos muestra los principios del conflicto patricio-plebeyo, para lo cual nos muestra cuáles fueron los orígenes de la plebe. Estos dos grupos estuvieron desde el principio enfrentados, produciéndose una discriminación social y también política. En el plano político, los plebeyos podían acceder a cargos públicos dado su condición de cibes, pero en la realidad sus posibilidades fueron disminuyendo con el tiempo. Esto tuvo su punto culminante cuando, en el 485, los patricios determinaron la imposibilidad de que los plebeyos desempeñaran cargos públicos, a lo que se añadió en el 450 a.C. El código de las 12 tablas, donde se prohibían los matrimonios entre patricios y plebeyos. En el 471 año es el año en el que se produjo la segunda sedición de la plebe, la primera se cesio al Monte Sacro. Este grupo aparecía ya organizado, reuniéndose en asambleas concilia plebis, eligiendo a sus propios magistrados, tribunos de la plebe, y estando investidos de poder civil, potestas, paralelo al poder militar, imperium de los cónsules. Esto hizo que durante algún tiempo hubiera dos magistraturas paralelas, una de patricios y otra de los plebeyos. En el 445 la situación volvía a la normalidad con la publicación de la Lex Canuleia, que derogaba la ley de las 12 tablas, y en el 444 con el establecimiento de una magistratura colegiada patricio-plebeya. La Constitución republicana, que regulaba la convivencia de la sociedad romana, poseía dos vías institucionales: la oficial, patricia, para la organización político-militar del cuerpo cívico por centurias y clases, y la obligatoriedad de obedecer las leyes votadas en la asamblea, y la vía popular de la plebe, basada en la organización de estas por tribus, pero sin que sus decisiones tomadas en las asambleas tuvieran carácter de ley. El poder durante el periodo republicano tenía un carácter colegiado, compartido por una serie de magistrados que ejercen su poder en representación del populus romano. En las asambleas se llevaban a cabo las votaciones de las leyes y la elección de los magistrados. Sus deliberaciones se producían antes de las del Senado y en ellas podían participar todos los ciudadanos. En cuanto a las magistraturas, no todas tenían la misma duración ni estaban formadas por el mismo número ni el mismo poder. Los magistrados más importantes eran los cónsules, 2 anuales. Era la máxima magistratura del Estado, acumulando muchas de las funciones como el poder de convocatoria del Senado, presidencia de la Asamblea de la Eponimia, la dirección del ejército, la elección de senadores y el gobierno de las primeras provincias. Pretores, de número variable, responsable de la justicia y gobierno de las provincias. Censores, 2 cada 5 años, desde la Lex Ovinia del 318-312, se hacen responsables de la elección de los senadores. Los tribunos militares con poder consular, de carácter extraordinario, permitió a los plebeyos actuar como cónsules antes de que fueran elegidos legalmente. Dictador era un magistrado extraordinario que se elegía en situaciones especiales cuando la estabilidad del Estado corría peligro. Decemviros, formado por 10 miembros elegidos para situaciones determinadas por un tiempo variable. Los cuestores era anual y de número variable. En un primer momento ocupaba de los asuntos penales, pero después se dedicaron exclusivamente a las cuestiones financieras. Los ediles curales, 2 con una duración anual, cargo ocupado exclusivamente por patricios, cuya función era vigilar el orden público y el funcionamiento de los servicios públicos. Los tribunos de la plebe varían su número según las épocas y su función es la de proteger a los ciudadanos. Y los ediles de la plebe, 2 de duración anual, de función similar a los ediles curales. El Senado se convirtió en el centro de poder en época republicana, y al igual que la sociedad romana, este estaba estratificado
Así nos encontramos que su máximo componente era el senador de mayor dignitas que presidía la sesión. Después se situaban los magistrados y por debajo de estos los nobiles. A continuación estaban los senadores que no pertenecían al nobilitas, los novisenatores que no poseen ningún antecesor senador y finalmente los pedari o representantes de las oligarquías. El Senado, al comienzo del periodo republicano, estaba compuesto por 300 miembros, aumentando su número con la reforma de Cayo Graco y Lucio Cornelio Sila, pasando a estar formado por 600 senadores, cifra que aumentaría a 900 en época de Julio César y hasta 1000 durante las últimas guerras civiles. Desde la etapa monárquica, Roma demostró un afán expansionista, lo cual conllevó la imposición y el reconocimiento de su hegemonía. En un principio llevó a cabo su actividad en el Lacio, trasladándose después al resto de Italia, Sicilia y las nuevas provincias romanas. Roma estableció con las ciudades latinas un foedus Cassianum del 493 a.C., por el cual estas se reconocían la hegemonía romana, a la vez que Roma se comprometía a asegurar su protección. En el 304 los samnitas establecieron un foedus con Roma después de haber mantenido con esta 3 guerras, convirtiéndose en soci de los romanos, ante la imposibilidad de parar el avance de estos por Italia. En menos de un siglo, Roma pasó a controlar el ámbito mediterráneo. Para ello tuvo que hacer frente a una de las grandes potencias marítimas del momento, Cartago. Ambas se enfrentaron en las conocidas guerras púnicas, la primera del 264 al 241, la segunda del 218 al 201 y la tercera del 151 al 148. Que estas significaron la destrucción de Cartago y la adhesión del norte de África como nueva provincia romana, y la confirmación de la hegemonía romana en el Mediterráneo occidental. Al término de la Segunda Guerra Púnica, Roma comenzó sus relaciones en Oriente, iniciándose así la fase imperialista de la historia romana, y que tuvo como consecuencia la adhesión de Asia como provincia romana a partir del 129 a.C., según Gonzalo Bravo, sería más correcto hablar de un incipiente imperialismo durante el periodo comprendido entre la Segunda Guerra Púnica y la destrucción de Cartago y Corintio. En esta actividad expansionista, Roma se anexionó Macedonia, Siria, Pérgamo, quedando solo sin conquistar Egipto, el cual se mantendría independiente un siglo más. La anexión de estos territorios beneficiaba en mayor medida a la clase dominante romana, con la obtención de prestigio político y de esclavos. Estas incorporaciones también produjo la romanización de los territorios anexionados, fundación de colonias, otorgamiento de ciudadanía romana y provincialización. La fundación de colonias fue un hecho tardío en la historia de Roma, siendo su primera colonia extraitálica la fundada en la España ulterior, llamada Itálica, en 206. Una de las formas jurídicas que se utilizaba para establecer municipium, por el cual la comunidad indígena conservaba sus instituciones, la concesión de ciudadanía fue algo excepcional hasta época imperial. La sociedad romana se dividió entonces en 3 clases: los ciudadanos con plenos derechos, los cives romani, los ciudadanos latinos que solo disfrutaban de los derechos civiles, y los itálicos o portadores del ius italicum, que en su mayoría se trataba de civitas foederata, pactada en condiciones favorables a Roma. Durante todo el periodo republicano, el poder estuvo concentrado en manos de unas cuantas familias, las cuales desarrollaron una política en la cual se beneficiaba a unos pocos. Pero en la última etapa comenzó a darse una política personalista donde el fin era buscar el bien de la mayoría. Así comenzaron a darse gobiernos autoritarios que rompieron con el sistema republicano.
La época tardo-republicana se caracteriza por ser un periodo convulsivo, con golpes de estados continuos, guerras civiles, conjuraciones, dictaduras. El punto culminante de esta situación se produjo con el estallido de la guerra civil como consecuencia de los continuos enfrentamientos entre optimates y populares en el 91, del 91 al 88. Los populares reclamaban, al ser aliados, el ius civium Romanorum. Al no acceder el Senado a su petición, estos decidieron formar una república paralela con su propio Senado y magistraturas, a las que dominaron Italia, con el capital en Corfinium. El Senado tuvo que acceder finalmente, confiriendo la ciudadanía a todos los itálicos. A esta guerra le siguió otro periodo convulso durante el consulado de Lucio Cornelio Sila y las guerras serviles y el consulado de Cicerón. En el año 60, Pompeyo formó una alianza política con Craso, defensor de los intereses de la equites, Julio César de los de la plebe, y Pompeyo de la de los senadores. César consiguió además que se le nombrara procónsul de la Galia Cisalpina por 5 años, el cual duraría finalmente 10. En el año 56 renovaron su pacto, sin embargo, tras la muerte de Craso y la negociación que estaba llevando a cabo Pompeyo para que el Senado le concediera poderes dictatoriales, Julio César decidió atravesar el Rubicón. Es un río, el cual constituía el límite institucional establecido por Sila para evitar un ataque a Roma y con cuyo acto César declaraba formalmente la guerra a Pompeyo. En la batalla de la Farsalia del año 48, César derrotó a Pompeyo, el cual huyó a Egipto, donde sería ejecutado. Dio así comienzo la dictadura de Julio César, durante la cual llevó a cabo una profunda transformación del Estado. Su asesinato en los idus de marzo del año 44 produjo el enfrentamiento entre Marco Antonio, favorito del Senado, y Octavio, al que César había dejado como heredero en su testamento. En el año 43 se formó un triunvirato con Marco Antonio, Octavio y Lépido, con el fin de reconstruir la República. Durante el mismo, Marco Antonio se afianzó en Oriente, mientras que Octavio lo hacía en Occidente. En el año 36 el triunvirato se disolvió, creciendo la rivalidad entre ambos, que culminó con la renovación por parte de Octavio del Imperium Proconsulare en el año 33 y de esta forma poder enfrentarse a Marco Antonio, lo cual sucedió en la batalla de Accio en el 31, después de lo cual Marco Antonio murió. Y Cleopatra y Roma se adhesionó a Egipto como provincia en el año 30. Esta victoria significó que Octavio se convertía en el jefe único del ejército romano y el comienzo de una nueva etapa en la historia romana, el imperio. El tema tercero trata sobre la Roma imperial. En este tema, Gonzalo Bravo comienza analizando la formación del imperio. Según él, la formación del sistema imperial no es obra exclusivamente de Augusto, sino que es el resultado de la lenta evolución del sistema político republicano. Una de las bases de este imperialismo habría sido la expansión que Roma llevó a cabo durante los primeros tiempos de la República y la incorporación de dichos territorios como provincias. La política de Augusto varió desde la recuperación de los viejos valores republicanos hasta la instalación de nuevas ideas en la sociedad. Augusto supo rodearse para llevar a cabo su tarea de un importante grupo de colaboradores, Agripa, Mecenas, Tito Livio, aunque también sufrió la oposición de un alto número de senadores, a los cuales anularía a través de medidas políticas, administrativas e institucionales. A pesar de ello, dio fuerza de ley a las decisiones tomadas por el Senado y capacidad jurisdiccional, en ciertos casos, sobre sus miembros. Sin embargo, le recortó las prerrogativas de gobierno y control sobre el Estado. Augusto realizó una reforma de las provincias, clasificándolas en senatoriales e imperiales, según quién fuera el responsable de su gobierno, el Senado o el emperador.
y estas, a su vez, fueron divididas en consulares o pretorias, según el rango del gobernador destinadas a ella. Este sistema de provincias se basaba en el poder centralizado bajo la figura del princeps, que acumulaba en sus manos todos los poderes. Dentro del sistema provincial existía una jerarquización que se correspondía con el rango del gobernador de cada una de ellas, mientras que en otras ocasiones la importancia de la provincia se establecía según la importancia de la misma en cuestiones de defensa, por su posición estratégica o por su riqueza económica, como era el caso de Egipto. El cambio de clasificación de las provincias de imperiales a senatoriales fue algo que se producía con facilidad cuando el emperador quería hacer alguna concesión al Senado, pero este cambio era solamente temporal. Durante los 2 primeros siglos del imperio se practicó una política expansionista pasándose de 25-28 provincias a la muerte de Augusto a 34 con Trajano, 45 con Adriano y 50 en el gobierno de Septimio Severo ya en el siglo II. En este aumento hubo siempre un predominio de las provincias imperiales, produciéndose un aumento de las legiones destinadas a ellas. Muchos de los reinos que fueron incorporados mantuvieron una cierta autonomía, al igual que ocurría con algunas ciudades con respecto a su provincia. Para la protección de estos territorios se hizo necesario construir una frontera protegida por el ejército, es la conocida como limes. Este extenso territorio necesitaba de una red viaria para mantener la comunicación, entre ellas el comercio y el correo imperial. Por ello Augusto organizó el cursus publicus, en el que dotó a las vías estatines, mutationes y mansiones para el descanso de las personas y de los animales. Durante el periodo, la economía fue fundamentalmente agraria, de cuya producción vivía el 90% de la población. También era importante el comercio entre el campo y la ciudad, entre Italia y las provincias. A este respecto se hizo cada vez mayor la competencia entre estas últimas, cambiando el tradicional dominio de Roma a favor de las provincias. Esto, a la larga, produjo un estancamiento económico que tendría como consecuencia la pérdida de hegemonía por parte de Italia. Augusto elaboró un sistema en el cual él gobernaba como princeps, guiado por el moderatio, y poseía las virtudes de la clemencia, justitia, virtus y pietas. Era un gobierno autocrático donde él imponía el poder. Su instauración supuso un freno al Senado, que en época republicana había tenido un papel fundamental. Los emperadores, a partir de este momento, intentarán anularlo, lo que no pudieron lograr siempre. En cuanto a la política social que se llevó a cabo en época imperial, cabe destacar la instauración de unas ayudas económicas dirigidas a ayudar a la plebe, frumentationes, congiaria, donativo y otras destinadas a ayudar a las ciudades italianas por medio del establecimiento de instituciones alimentarias o alimenta creadas en tiempos de Nerva y que se mantendrán hasta Marco Aurelio. Se basaba en la ayuda por una parte a los propietarios de tierra y por otra a los niños de las familias más necesitadas. En cuanto al acceso a la ciudadanía romana se prolongó, no finalizando este proceso antes del siglo III. Existían varias formas de acceder a dicha ciudadanía, siendo la más común es la concesión que se realizaba con la creación de colonias de veterani y la concesión que algunos emperadores otorgaban a las provincias, destacando, como señala Gonzalo Bravo, la de Claudio a los galos, Vespasiano a los hispanos con el otorgamiento del derecho latino, Septiminio Severo a los africanos y la más importante, la Constitución Antoniniana de Caracalla, con la cual concedió a los habitantes libres de todas las ciudades del imperio la ciudadanía romana. Y es que la condición de ser ciudadano romano seguía siendo considerado un privilegio, existiendo considerables diferencias entre los que poseían la condición de cibes y los que no la tenían, peregrini. La sociedad romana se basaba en la riqueza, ricos, pobres, el poder, aristocracia, pueblo y el privilegio, cibes peregrini. La sociedad romana tenía una estructura patriarcal en la que la mujer romana estaba bajo potestad masculina, aunque con el tiempo se produjo una cierta liberalización.
sobre todo con el aspecto económico, pudiendo llegar a ser la dueña de su patrimonio cuando ésta se casaba. Como apunta el autor, la posición de la mujer romana varió de una época a otra. El grado de discriminación, marginación y emancipación estaban en condición del estatus social que poseyera. En el último capítulo de la Roma imperial, el autor analiza cuáles fueron las causas del inicio de la crisis del imperio. Durante mucho tiempo se había considerado que el principal responsable de esta crisis fue el cristianismo, pero la historiografía reciente apunta a otras causas como la situación financiera y monetaria que comenzaría a deteriorarse en época de Cómodo, en el 180-192, empeorando en la de Septimio Severo, 193-211. Otro de los factores sería la crisis políticas de época severiana, 993-235, donde se produjo paralelamente una crisis militar que se prolongaría hasta tiempos de Aureliano. A esto hay que añadir el deterioro institucional sufrido por el Senado, el cual se convirtió en un instrumento utilizado por los emperadores. La pérdida de influencia del Senado comienza a ser evidente cuando los emperadores acceden al gobierno por aclamación sin esperar a ser confirmados por el Senado. Se inició entonces un periodo inestable de reinados cortos y donde los oficiales militares acaparaban los puestos de poder, sucediéndose 39 emperadores entre Septimio y Diocleciano, de los cuales 29 eran legítimos y el resto usurpadores. Esta crisis, además, produjo una pérdida de unidad política, lo que supuso que las provincias gozaron de una mayor autonomía. Una pérdida en el valor intrínseco de la moneda, una crisis de las ideas religiosas con una búsqueda en un nuevo sistema de creencias y también se produjo la persecución de los cristianos. La crisis económica tuvo también como consecuencia la pérdida de privilegios por parte de la sociedad romana para mejorar la recaudación del Estado. A la vez se produjo la inserción en el ejército de bárbaros, por lo que tuvo que llevarse a cabo una nueva reorganización del mismo. El último y cuarto tema está dedicada a la Roma bajo imperial. Esta etapa arranca con el gobierno de Diocleciano, el cual supuso una ruptura con el sistema anterior. Sin embargo, aunque el gobierno de Diocleciano fue fundamental para acabar con la situación anterior de anarquía, lo cierto es que desde época de Probo se estaba produciendo el control de la misma. Diocleciano diseñó una nueva forma de gobierno, la tetrarquía, con el fin de acabar con las luchas de poder. Este sistema no pretendía la división del territorio del imperio, sino que su objetivo era repartir las funciones de poder. Los 4 gobernadores no poseían el mismo poder. 2 de ellos solo poseían el título de césares, mientras que los 2 augustos, uno de ellos llevaba el título de senio augustor, que suponía una mayor dignidad. Diocleciano llevó a cabo la reforma del ejército, las provincias y los funcionarios. En cuanto al ejército, realizó una reforma estructural y una nueva distribución de las unidades por áreas. Formó el cuerpo de ripenses o limitanei como cuerpo de reserva permanente y el ejército de campaña móvil. El imperio pasó de 45 a 96 provincias. Este aumento se debió a que las provincias fueron divididas en otras más pequeñas, más fácilmente gobernables. Incluso Italia fue dividida en varios distritos, lo cual suponía una pérdida de su hegemonía. Los gobernadores dejaron de clasificarse en imperiales, provinciales o municipales al instaurar Diocleciano la función de presidial para todos los gobernadores. Esto supuso la desaparición de los gobernadores senatoriales. Los tetrarcas hicieron frente a la crisis económica haciendo una reforma monetaria, publicando en el 301 un decreto con el que querían poner freno al alza de los precios. Además, implantaron un nuevo sistema fiscal conocido como el iugatio capitato, que fue instaurado por primera vez en Egipto y posteriormente se extendió a las demás provincias. Constantino continuó las reformas iniciadas por Diocleciano. En el ejército redujo el número de soldados por legión y consolidó los cuerpos formados por su predecesor. En el ámbito administrativo separó el poder civil del militar.
En el 320 el imperio estaba dividido en 3 o 5 prefecturas y las provincias fueron agrupadas en 12 diócesis con sus correspondientes vicarios. Se produjo la sacralización de los altos cargos imperiales y se constituyó un nuevo cuerpo de funcionarios que reunían las funciones de policía, inspector, servicio secreto, correo imperial, etc. En el ámbito de lo económico realizó una reforma monetaria, que apareciendo una nueva moneda, el sólidos de oro, y una reforma fiscal que introdujo nuevos impuestos. Sin embargo, la figura de Constantino destaca por haberse convertido al cristianismo tras su victoria sobre Magencio en el 312, siendo el primer emperador romano cristiano. Sobre esta cuestión, la historiografía actual opina que existen algunas dudas debido a que siguió siendo utilizada la iconografía pagana y además por el enfrentamiento de Constantino contra Licinio, el cual tenía bajo su gobierno las provincias orientales que eran las más cristianizadas del imperio. La sociedad romana en algunos casos admitió la asimilación de cultos cristianos en su panteón, produciéndose un sincretismo de cultos. Sin embargo, ante la crisis religiosa que estaba teniendo lugar, el cristianismo se presentó como una respuesta ante los problemas sociales. En el 312, Constantino y Licinio firmaron el Edicto de Milán, donde se establecía la libertad de culto y se ponía fin a las persecuciones. Con este edicto, el cristianismo se convertía en una religión lícita. Constantino dio entonces comienzo a la persecución del paganismo, labor que continuarían sus sucesores, para lo cual legisló a favor de la Iglesia y obstaculizó la práctica de los cultos paganos. Este proceso tuvo su culminación con el Concilio de Nicea en el 325, con el que se expropiaban los bienes de los templos paganos, pero sobre todo en el Edicto de Tesalónica del 380, promulgado por Teodosio, por el que se declaraba hereje a todo el que no profesara la religión del emperador. Teodosio se declaraba defensor de los cristiani católici frente a los hiareti. Con este edicto, Teodosio pretendía la unidad de la cristiandad. Finalmente, en el 391 se prohibieron los sacrificios y las visitas a templos paganos, y en el 392 se declaró ilegal el paganismo en cualquiera de sus formas. A su muerte se produjo un problema sucesorio, situación convulsa que duró hasta el gobierno de Juliano, el cual pretendió en el campo religioso volver una vuelta a lo pagano, aunque su medida iba encaminada a hacer frente al poder de la Iglesia que había adquirido en los últimos tiempos, pero después, tras el efímero reinado de Flavio Joviano, una nueva familia accedía al poder, los valentinianos, con Valentinianos I y Valente como Augustos. Durante el gobierno de ambos tuvo lugar la derrota en la cual murió Valente en Adrianópolis en el 378 frente a los visigodos, mientras que su hermano tenía que enfrentarse con grupos que habían ascendido al poder imperial. A la muerte de Valente le sucedió Teodosio. En la época bajo imperial se produjeron importantes cambios en el plano de la propiedad de la tierra, pasándose del latifundio en alto imperial a la gran propiedad de esta época, que se caracteriza por estar constituida por varios fundi dispersos y que pertenecían a una sola persona. En la explotación de las tierras destaca el hecho de que los esclavos dejaron de ser rentables, por lo que fueron sustituidos por un sistema de arrendamiento donde el dueño dejaba en arrendamiento a los colonos libres parcelas de tierra, para lo cual se establecía un contrato llamado locatio condutio. Durante este periodo se produce el desarrollo del fenómeno del colonato, estableciéndose en el siglo IV diferencias con el colonato anterior. Diocleciano estableció la vinculación del colono con la tierra a través del impuesto del capitatio, mientras que Constantino promulgó una ley donde se permitía tratar como esclavo al colono que tenía pretensiones de huir. Valentiniano, en cambio, prohibió a los colonos abandonar la tierra.
Cabe destacar que como la propiedad de la tierra tenía un carácter hereditario, los colonos terminaron convirtiéndose en usufructuarios perpetuos de la tierra que cultivaban. En cuanto a la descomposición del imperio, existen dos hipótesis. Que el declive vino provocado por la penetración de los germanos desde el exterior, o bien los continuos conflictos sociales. Sin embargo, Gibbon opinaba que la decadencia se debe a la difusión del cristianismo y que habría comenzado en épocas de Marco Aurelio. En cambio, para R. McMullen, este piensa que fue una mezcla de factores los culpables de la descomposición, mientras V. Goffard establece que las penetraciones bárbaras tuvieron poca incidencia. La verdad es que a la muerte de Teodosio III en el 395, el Imperio Romano quedó definitivamente partido en dos, Oriente y Occidente, mientras que el Imperio de Occidente resistió hasta el siglo el Imperio de Oriente resistió hasta el siglo XV, el de Occidente fue descomponiéndose poco a poco. Después del asesinato de Aecio a manos de Valentiniano III, la decadencia se va a acelerar y en el 455 Genserico saquea Roma durante un mes, mientras que los reinos bárbaros van extendiéndose, rompiendo los pactos que los unían los romanos. En Italia, Odoacro se sublevó reclamando los mismos estatutos que los pueblos federados. El Imperio Romano de Occidente desaparece cuando el 4 de septiembre del 476 a Rómulo Augusto es despojado de sus insignias imperiales y es desterrado a Campania. Y así termina el libro de Historia de Roma de Gonzalo Bravo. Espero que os haya parecido interesante, que os hayáis enterado. De todas formas, os voy a dejar un enlace abajo donde podéis acceder a mi blog de historia, que la verdad es que voy publicando poquitas cosas, pero voy publicando, y ahí tenéis una reseña, el resumen con todos los datos, con todos los datos mejor puestos. Espero que os haya gustado, dale un like y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.